Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Descabelladas con mis grandes compañeras, la gigante Mirna Schindler, la espectacular Alejandra Matus. La enorme, no importa. Yo dije, ¿qué iba a decir? Amo mi cuerpo como es, no me importa, no me importa. Que es lo que vale. Oye, pero yo estoy de duelo. Sí, pues Estamos de sufrimos. duelo. ¿Qué te pasó, niña, por Dios? Bueno, porque hoy día en la mañana estoy leyendo las noticias y lo primero que me encuentro es que Ben Affleck se divorcia de J-Lo o J-Lo No, de Ben J-Lo Affleck. pidió el divorcio. Bueno, J-Lo. Y nada, porque yo como tú sabes que los algoritmos aparecen cada vez que tú buscas algo, alguna vez busqué a, porque los pobres ya, la pareja más... Confiésalo. La pareja más, pero filmada de la historia de Hollywood. Entonces me aparecía todo el rato las imágenes de ellos dos, pónganse. Entonces, Pero te quedó el camino libre. Pero además ellos se habían separado Exacto. una vez, ¿o no? Sí, Esta es como pues, la ellos se segunda habían vez. conocido. Ya, vamos a saludar Bueno, a quienes pero no es nos ven desde nuestra señal abierta 11.2, a quienes nos ven por YouTube, a quienes nos ven que nos escuchan en realidad, por la radio, aunque también se ve la radio ahora. Sí, ahora sí. Y queremos anunciarles que vamos a conversar de la formalización al abogado Luis Hermosilla, que empezó hoy día, sigue mañana. Vamos a conversar eventualmente del caso Brinks, porque me tinca que no vamos a alcanzar. Hablan mucho. Vamos a conversar acerca del informe de desarrollo humano del PNUD. Vamos a hablar también sobre el despido de Isabel Amor y vamos a hablar sobre la Convención Demócrata con una gran invitada, la politóloga estadounidense Catherine Reyes Householder, me va a retar si lo pronuncié mal. Todo esto. Así es que partamos. Parta usted, porque Se es la jefa. produjo la audiencia de formalización de Luis Hermosilla, su colega Leonarda Villalobos, dos funcionarios públicos de la Tesorería General de la República y de Impuestos Internos, dos que quedaron con arresto domiciliario, pero la audiencia sigue mañana. Ya sabemos que se va a pedir la prisión preventiva tanto de Hermosilla como de Villalobos y además supimos, fíjense ustedes, que no eran estos abogadas y abogados solamente asesores jurídicos de este entramado financiero de los hermanos Sauer, su corredora, su empresa de factory, los hermanos Jalaf, etcétera, sino que eran un engranaje más de toda esta maquinaria de defraudación, evasión, estafa, etcétera. Claro. Mirna, explícanos tú. Me estás pidiendo algo muy... Pero mira, a ver, pásalo súper fácil porque para que vamos a entrar en el mecanismo. Pero básicamente lo que uno observa de esta formalización, primer día, es que claramente, tal como sostiene la Fiscalía, aquí se trata, sobre todo voy a hablar de Luis Hermosilla y naturalmente de Leonarda Villalobos con su marido, el señor Angulo, de personas que tenían un estándar de vida muy elevado, ¿no? Por las razones que haya sido, una vida casi que de ricos y famosos, no sé si tan famoso, pero ricos, sí. Bueno, el abogado Hermosilla era muy conocido, sin duda, porque el nivel de dinero que circula, o sea, pensemos que en el caso de Luis Hermosilla, a él se le depositó entre los años 17 y 23, ¿quién puede decir que tenga en su cuenta corriente 5.500 millones de pesos? Uno con cueva llega a fin de mes, Mirna. ya llorando.
llorando, pero si la mayor parte de las personas con suerte llegan a fin de mes en este país. Entonces, cuando alguien te dice 5.000 millones de pesos, ¿no? Te podemos explicar por qué. Y en el caso de Leonarda Villalobos y su marido, llegaron a tener en sus cuentas corrientes 24.000 millones, más de 24.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay todo un sistema, un mecanismo que se va creando, por supuesto, con la empresa Factop, SBPA y STF, corredora de bolsa, de los hermanos Sauer. Después aparecen los hermanos Jalaf metidos en esto, donde había un trasvasije de plata, era como casi unos prestamistas, ¿no es cierto?, que pasaban plata y se convertían. Pero todo esto además en la emisión de facturas ideológicamente falsas. ¿Qué significa una factura ideológicamente falsa? Significa que tú emites factura por una actividad que no realizaste. Entonces, esto es un ilícito. ¿Y qué es lo que quiere probar la Fiscalía, aparte de los delitos tributarios y el perjuicio al fisco? Es que aquí hubo lavado de activos. ¿Qué significa lavado de activos? Formas para poder ocultar las platas que vienen de manera ilícita. Con eso parto, no sé si se entiende. Se entiende perfecto. ¿Sí? ¿Tú entendiste, Alejandra? No sé si Bueno, es que el caso... ¿Entendiste a la mina o entendiste a la fiscal? Entiendo el caso Factop desde antes, que el caso Factop es que los hermanos Sauer tenían un sistema de préstamo, de factura que, como sabemos, es legal. En Chile existen los factoring, es legal. Tú le das una factura que por un servicio que prestaste, te lo van a pagar a 60 días, los hermanos te pasan la plata hoy día con un 10-15% menos, que es la ganancia de ellos en teoría. Pero esto que es como el primer eslabón, se fue creando una maquinaria para defraudar. ¿De qué manera? Yo emito una factura por un servicio a otra empresa, tiene que haber otro involucrado. Sí, otro me da una factura por un servicio que yo no presté, que es el caso de Hermosilla, es lo que explicó la fiscal hoy día. Emito una factura por un servicio que no presté y se la entrego a los hermanos Sauer para que ellos me den plata y también puedo emitir un cheque como otra manera de respaldar algún ingreso que se cobra con un interés. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema factoring? ¿Qué es lo claro, entonces en vez de... Tú vendes facturas. Yo te doy, me pasas la plata hoy, yo te lo cubro con un cheque, correcto, o con que una es factura. la plata que me prestaste más un X. En esa máquina, la primera factura se tiene que anular, porque en realidad no existe el servicio. Y si la persona que emite la factura la deja vigente, se le van a aumentar los ingresos, por lo tanto va a tener que pagar más impuestos. Entonces la anula la factura de aquel servicio, queda como que no prestó ningún servicio a los ojos de impuesto interno, pero la plata ya se la pasaron. ¿Qué pasa aguas arriba? Que los hermanos Sauer no solamente tenían esta empresa para prestar plata, sino que además recibían inversionistas. Préstame plata para prestar plata y yo te pago un interés X. Igual que en el caso, estos casos se vieron mucho en Estados Unidos, el caso Madoff, por ejemplo, en que Madoff solamente le pagaba el interés. Supuestamente el capital estaba resguardado en alguna parte, pero lo que termina pasando es que ese capital es el que termina repartiéndose entre ellos, el que termina en cuentas corrientes, porque un inversionista ingenuo dice ya, yo voy a invertir 100 en tu empresa, tú me das 10 cada mes, pero yo asumo que los 100 siguen ahí. Claro. Y los 100 no están. Los 10 ya se repartieron, ya llegaron a alguna cuenta corriente, o se usaron este esquema, se usó para ayudar a los Jalaf, que eran inversionistas en el grupo Patio, y ahí entra Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos y forman parte de este entramado que es facturas ideológicamente falsas, y que saben, cheques, además. Claro, que esos documentos usan los Sauer para respaldar supuestamente la legalidad del negocio, y incluso tenían una empresa que en la bolsa, o sea, ahí... Una corredora. Claro, que fue la primera que cerró. Aguas arriba, el problema es saber cuánto sabe, por ejemplo, el que le daba plata a los hermanos Sauer. Claro, esto era, Alejandra, era todavía más intrincado con los Jalaf, que eran... Los dueños después tuvieron que vender justamente por el nivel de deudas que llegaron a tener del grupo Patio.
El Grupo Patio, entre otras cosas, el que ponía los strip centers, el que trajo a Chile estos strip centers que ahora son galerías. Bueno, pero se empezaron a dar la gran vida de ricos y famosos y se endeudaron mucho, y entonces, a través de la empresa Factory, los Sauer le abrieron una línea de crédito. Y de esa línea de crédito había una sublínea de crédito, o sea, era el crédito del crédito para Hermosilla, que era muy amigo no de los Sauer, sino que de los Jalaf. De hecho, tenía oficina en... Que era una amistad de su padre que venía, claro, así es como... Además, lo chistoso aquí que son las dos colonias que están afuera en guerra. Sí. Y aquí amigos. Socios. Finalmente, los que resultaron más solventes por la maquinaria tan eficiente que lograron instalar fueron los Sauer, que están presos, aparentemente esperando a Hermosilla en Capitán Java. Pero lo interesante de lo que se supo hoy día es que uno pensaba que Hermosilla era un asesor jurídico que les ayudaba a los Sauer, a los Jalaf, a enfrentar los procesos judiciales en su condición de abogado. Por lo tanto, los abogados, el derecho a la defensa es legítimo y los abogados cumplen con prestar asesoría a delincuentes o a personas decentes, es su función. Pero resulta que lo que hemos sabido es que eran parte de la maquinaria de la defraudación, además de tener delitos de evasión tributaria o delitos tributarios, suponemos que es de evasión porque declaraban menos de lo que efectivamente ingresaban. Y lo que dice la fiscal es que todo lo que pagó, realizó, giró Hermosilla está por lo tanto contaminado por estos ilícitos de base, que son la factura, el factory ilegal, la corredora ilegal. Ilegal no era, sino que no tenía el patrimonio para... O sea, lo ilegal es dar un documento falso para que te presten plata. Ahí está la ilegalidad a sabiendas, digamos. No, me refiero a la corredora. La corredora se la habían cerrado porque no tenía liquidez. Y todo lo que hizo, que son más bien gestiones políticas, por lo tanto está contaminado. Esa es la hipótesis de la... Como son dineros mal habidos, todo lo que él hace con ese dinero ensucia a sus destinatarios. Y esa es la hipótesis que también trató de instalar la fiscal. ¿Cuál es lo delicado de todo esto a nivel político? Que ya sabemos que hubo 190 millones de pesos de Hermosilla pagados al exministro del Interior Andrés Chadwick, con quien era socio de techo. ¿Qué significa socio de techo? Que compartían oficina, algunos recursos, secretaria, estafeta, qué sé yo, pero no tenían una sociedad formal. Entonces Chadwick, que se ve pillado en esto, recién ayer se conoció, pillado o legítimamente difundida su labor, como él dice, que fue un trabajo jurídico que está debidamente documentado a través de boletas y que Hermosilla le pagó como cualquier servicio profesional. Esa es la versión de él. El punto es que esto se produjo entre que sale del Ministerio del Interior y entra a la Universidad San Sebastián, donde primero entra como decano de Derecho. Decano de Derecho, recibiendo información privilegiada de su amigo Hermosilla, información secreta que le daba el director de la Policía de Investigaciones. Está bien, no era funcionario público, no tenía el deber de denunciar a Andrés Chadwick, ya no era ministro. Ya no era. Pero si tú eres decano de Derecho y te das cuenta que tu amigo te está mandando información privilegiada, o sea, información reservada, procedente del director de investigaciones que está preso por ese delito, no sé, pues algo tenés que hacer si eres una persona correcta desde el punto de vista del derecho. Los pagos que le hacía Hermosilla a Chadwick se produjeron en el interregno entre el Ministerio del Interior y el decanato de la Universidad San Sebastián. Pero hubo un año en que ya era decano de la Universidad San Sebastián, Andrés Chadwick, y seguía recibiendo estos pagos de Luis Hermosilla. Entonces, eso ya es raro. Aunque Chadwick dice, no, yo dejé de trabajar en el estudio jurídico porque me dediqué a la actividad académica. Pero además dice algo distinto a la versión que circuló cuando recién estalla el audio a través del cual se destapa todo este mecanismo fraudulento. Porque él va silenciosamente a esta oficina que compartía con Luis Hermosilla, saca sus cositas, la mete en su cajita y calladito se va y dice, no, yo solamente compartía oficina con mi amigo Hermosilla, quien conozco hace mucho tiempo, lo acaba de defender en la acusación constitucional.
Pero resulta que ahora no compartía oficina nomás, pues, sino que le hacía trabajos muy bien remunerados por estos 190 millones de pesos. Entonces, esa parte todavía no se enunció hoy día en la presentación de la fiscal. La audiencia quedó suspendida y se va a reanudar mañana. Claro. Los funcionarios públicos quedaron con arresto domiciliario y la fiscalía ha pedido la prisión preventiva, o sea, Capitán Llávar, sí, porque van a tener esa suerte de seguro, para que estén ahí sin hacer peligrar la sociedad, o sea, volver a cometer estos delitos mientras dure la investigación. Sí, ¿Tú me mira, querías decir algo? Es que te quiero complementar, ya que mencionas a Andrés Chadwick, ¿no? A ver, este pago de un informe en derecho al profesor alemán Kai Ambos por el orden de los 30.000 euros, ya lo comentamos creo que la semana pasada, pero es interesante ya que se conocen más detalles. Primero, porque tú puedes decir, mira, tengo un amigo, Daniel Sauer, que tiene una cuenta en el extranjero, ¿no es cierto? Entonces, para hacerlo fácil, porque efectivamente cuando uno tiene que pagar, yo no he tenido que pagar, pero conozco gente que tiene que pagarle a una otra persona que vive fuera del país. Hay formas de hacerlo a través del banco, sin duda, o PayPal, no sé, pero bueno, eran 30.000 euros. Entonces, no es tampoco tan simple, supongo. Pero igual está contaminado, porque tú decís, a ver, un señor que está... Da lo mismo, este es un profesor, un académico que entrega un informe en derecho, él está siendo acusado constitucionalmente, finalmente lo acusan y termina quedando fuera del sistema público, digamos, del ejercicio del cargo, de cualquier cargo público por 4 años o 5. Y ocurre que Sauer presta una cuenta. Dice Hermosilla, esto lo cuenta Hermosilla, entre paréntesis, en todo esto es parte de la investigación y lo que ha recogido la Fiscalía. Y dice que él le devuelve la plata, ¿no es cierto?, estos 30.000 euros, que supongo que esos 30.000 euros lo habrá pagado. ¿Quién los pagó? O sea, porque esas son Hermosilla. las dudas. Sí, pero Hermosilla no se los va a regalar a Andrés Chadwick, porque por muy amigos Dice, que sean. la declaración de Hermosilla ante la fiscal es que no se acuerda. Dice, nos prestó plata Sauer porque tenía esta cuenta, entonces salía más ¿Quién dice fácil. eso? Hermosilla. Hermosilla. Correcto. Pero no me acuerdo quién después le reembolsó esa plata a Pero los él dice Sauer. que está reembolsada No se la acuerda plata. porque nadie, po. Los Pero es que por Sauer. eso te digo, porque todo era muy raro, que te fijas o no, era muy torcido, porque además, mira, como todo el mundo sabe, las cosas no son necesariamente gratis en este tipo de transacciones. Entonces, se abre la duda, nadie está diciendo acá que sea ilegal, que aquí hasta el minuto, pero esto algo huele mal en Dinamarca. Porque no, ¿sí o no? O sea, porque ya la ingenuidad hace rato que a nosotros por lo menos, Sí. ¿ya? Yo soy más ingenua que ustedes dos, pero uno dice, raro, ¿no? Se las ¿Qué hace da un de empresario prestando la cuenta O sea, corriente? el cliente es Chadwick y Hermosilla es el abogado, en esa causa Hermosilla es el abogado de Chadwick, por lo tanto es de presumir que la cuenta se la pasan al cliente. Y que en este caso sería... Que en este caso tendría que haberla pagado Chadwick o alguien en nombre de Chadwick, si es que se pagó, digamos, si es que se reembolsó. O sea, ha habido varios... Es caro un informe en derecho. Y hay que defenderse bien ante supuesto. el Senado cuando estás enfrentando una acusación pero constitucional 30 palos- que venía aprobada. No, sí, eso puede ser, si los abogados son No, caros. digo, no Oye. el abogado, digo, para pagar 30 millones, tienes que tener 30 millones. Por eso te digo, por ejemplo, a Marcela Ríos, cuando la acusaron constitucionalmente después de salir Sí. del Ministerio de Justicia, la defendió quien hoy es embajador de Chile en Argentina, José Antonio Veragallo, pero lo hizo gratis, lo hizo ad honorem. Hermosilla fue quien defendió ante el Congreso a Chadwick en su acusación constitucional, y suponemos que también lo hizo ad honorem, si es su amigo de la universidad. Pero Ya. después aparece pagándole a Chadwick servicios que no sabemos es cuáles son. Raro, por lo menos. Ahora, en política, y probablemente que en otros partidos es mucho más barato hacerlo, pero se conocen los casos, cuando una figura del partido X sale del gobierno o sale incluso aproblemado, digamos, Chadwick salió sin poder ejercer su cargo público Y sin pega. y sin pega. Aunque yo vi su declaración de patrimonio cuando era senador, te voy a decir que problemas de dinero no tienen Claro. los Chadwick. Pero suele suceder que los partidos les hacen caja. Sí. Le hacen una caja al funcionario X Claro. y se hacen cajas incluso dirigentes políticos cuando los partidos, las coaliciones pierden gobierno, se les hacen caja a determinados. Esos son los políticos profesionales. Los políticos legítimo. profesionales en general no tienen una pega. No sé si sea legítimo o no, yo creo que es importante transparentarlo porque, digamos, normalmente esas platas salen o entran, no vienen
vienen en sobre. Por eso es importante Pero la es cuestión de legítimo, los sobres. es súper legítimo porque tú dices, este señor dejó su tarea profesional para dedicarse al servicio público, tuvo un problema en su condición, o sea, en el ejercicio político de su cargo, y nosotros como partido voluntariamente a través de nuestro bolsillo, como era antes, tú pagabas cotización, no había financiamiento empresarial de la política, si fuera así, lo ayudas. Ya, pero normalmente de esas platas nadie sabe dónde vienen. Ni se entrega un certificado, ni hay una... Llegan en maletines, o llegan en sobre, o llegan en bolsitas de papel. Ahí está, ya. ¿Cómo hicimos la colecta? ¿Quién se puso con qué? ¿O alguien pasó una factura y te pasaron la plata? Eso no se sabe. La persona recibe un sobre con plata. A lo mejor en la UDI o Chadwick necesita una caja más grande, no lo sabemos, pero el punto es que si no está justificado, si estuviera justificado con el ejercicio profesional, bueno, cobra lo que cobra y estarán los clientes para decir, sí, yo le pagué mi servicio, ahí está la boleta, ahí está todo. Si no, existe esta posibilidad de que Hermosilla le organizara la caja a Chadwick para mantenerlo en ese periodo. Es que eso es lo delicado. Y Que ahí en la está el medida en problema. que la fiscal dice todo el dinero que movía Luis Hermosilla, que eran 5.500.000 millones de pesos, está contaminado porque tiene un origen ilícito y por lo tanto todos los destinos que tiene también están contaminados, lo que no necesariamente es así. Por ejemplo, el abogado Jean-Pierre Matus, antes de ser... y disculpa por entrar en un tema que no te compete. Yo no puedo opinar de ese tema, pero no me tienes que pedir disculpas por antes de el abogado, siendo abogado, no era miembro del máximo tribunal, también recibió un pago de Luis Hermosilla con un cheque de Luis Hermosilla, no con una cuenta corriente de Sauer, sino que era un cheque de su amigo o de ese profesional que conocía para también una asesoría en esta defensa, siendo particular. Eso es bien importante destacarlo. Pero en el caso del alemán que tú mencionas, recibe plata directa de Sauer, de una cuenta de Sauer. Entonces también es un académico, bueno, es alemán, él presta un servicio profesional, debe ser un jurista de alto nivel. Pero lo delicado es esa premisa, que la plata del señor Hermosilla está contaminada y que finalmente llega a su amigo Chadwick, que fue ministro del Interior y que también recibió información ilegal del director de investigaciones. Ahora, no era ministro del Interior, hay que decir, en ninguno de los 12 hechos sospechosos. Y puede que no pase nada y que simplemente sea una cosa que... Y que efectivamente sea un trabajo profesional. El tema, el fundamento, el argumento de la Fiscalía respecto del lavado de dinero se va a exponer mañana. Exacto. Porque hoy día se tiraron como las líneas generales. Sí. Mañana en realidad es cuando la Fiscalía tiene que explicar por aquí ingresó, por aquí salió y el lavado de dinero consiste en esto. Claro, ahora mira. Eso es el lavado de dinero. Sí, porque es cuando tú tomas una plata ilícita y haces uso lícito de esa plata. Bueno, yo conversaba con un abogado, le preguntaba, que tiene mucha experiencia en estos temas, entonces le decía, ¿tú cómo lo ves? Me decía, mira, hay varios elementos, como dicen los abogados, indiciarios, que te dan indicios, ¿no?, de que efectivamente podemos estar hablando de lavado de activos. Pero hay uno que yo encuentro que ya es como para teleserie, ¿no? Es que las secretarias de Luis Hermosilla, Pamela Valencia y Patricia Reyes, que eran sus asesoras de mayor confianza, o sea, tanta confianza tenían que ella les decía, don Luis, le dejé los 2 millones de pesos en el cajón y le instalé Netflix. O sea, yo decía, lo único que faltaba, y le dejé su guaterito calentito ahí para que se toñara. Pero al punto amorosa, que ella, igual. Sí, bien, pero ellas decían, fíjate, porque cuando viene un proceso judicial, es decir, que sálvese quien pueda, po. Todo el mundo se quiere salvar, nadie quiere estar con también una persona que tiene un rango menor en esta trama, digamos, ¿no? Entonces ellas cuentan que efectivamente llegaban sobres con mucha plata a la oficina. Y eso de sobres en efectivo que él guardaba en una caja fuerte es una cuestión súper típica, ¿no? Sí, ¿No sabemos? Huele a lavado. Huele a lavado. Claro, si tú tienes cuentas corrientes, tienes empresas, pero piensa tú que del 2000... y las declaras y haces tu declaración de renta debidamente, no necesitas plata en efectivo. Que desde 2017, en las declaraciones de las secretarias, el factoring Factop de los hermanos Sauer depositaban cerca de 50 millones de pesos mensuales.
Entonces, que no nos extrañe que del 2017 al 2023, creo que es la última fecha, haya habido más de 500 millones de pesos. Entonces, ¿por qué? Y la señora Villalobos con su marido Angulo, resulta que habían compuesto una serie de sociedades para emitirle a la empresa Factory de los Sauer facturas falsas que le permitieran seguir bicicleteando esta. Si esto generó un gran remesón financiero cuando tuvo problemas la corredora. Bueno, la comunidad judía por de pronto. Los estafó a los varios. hermanos Sauer. Sí. Ahora, el móvil es la otra cuestión bien llamativa. El móvil de estos delitos. A propósito de, por ejemplo, financiar a un amigo, hacerle caja a un compañero partido que está en problemas, actos solidarios, bingos, no sé qué. Aquí el móvil era el lujo. Era el vil y vulgar buena vida. Bueno, no te olvides del yate. Era irse en yate, era viajar en jet. ¿Viste esa imagen de Hermosilla en el yate con no me acuerdo quién? ¿Es un meme? Viendo la viva. No, en un verdad? yate. Sí, hay un video. Hay un video con un dron. Hay un video con un dron en que le está pasando muy bien en un yate con mucho lujo. Sí. Ahora, uno pensaba, bueno, está relacionada con gente poderosa y adinerada, entre otros sus clientes, y fue invitado, pero resulta que él también tenía yate. Tenía lujos verdaderamente asiático y de mal gusto, para que estemos con cosas. Bueno, pero es que mal gusto no es delito, pero... No, pero como móvil, digo, que el móvil de toda esta actividad ilícita sea el lujo, la vanidad, la codicia, pagar un como que habla mal del personaje, habla aún más mal del personaje. Ya, pero pagar un departamento, claro, dice la Pica, un departamento que vale muchísima plata en Concón, no sé cuál pagó, pero no pagó tanto 200 millones. Claro, que no es tanto para lo que... Para el lugar. Quizá, pero es que es 8 años atrás. Yo creo que ese mismo departamento hoy día no vale 200 millones, pero da lo mismo. Pero está en el socavón, ¿no? Chuta, Lo es que, importante es con qué plata la pagó. Porque si primero pagó en efectivo. Claro. Y segundo, no inscribe la propiedad raro. O sea, que no inscribe la propiedad en el conservador de bienes raíces. Lo primero que haces tú, viene a pasar ahora, recién ahora la inscribió. Pero pagaba mensualmente, religiosamente los gastos comunes. Entonces, como la Fiscalía tuvo acceso naturalmente a la cuenta corriente, empiezan a aparecer estos gastos. Y lo otro que no podemos dejar de mencionar en esta conversación es que junto con ellos están formalizados 2 funcionarios públicos. Un funcionario de Servicio de Impuestos Internos y un funcionario de Tesorería General de la República que quedaron ya con arresto domiciliario. Y por monto que al lado de esta danza de millones son como la propina. Ahí vamos al tema del audio. Porque en el audio dice... Nos quedan 2 minutos. Leonarda, tengo que pagar 10 palos que ya pagué. Y entonces Hermosilla dice, sí, pues ya hay que hacer una caja de 100, ¿cierto? ¿Y cuánto le pagan a los 300 millón lucas? y medio. O sea, la media pasada. No, pero es como es como los 12.000 millones del Brinks, que partieron siendo 25.000, el robo de Brinks, no alcanzamos a tratar este tema, pero partieron siendo 25.000 millones el robo en Rancagua el viernes. Y ahora vamos ¿cómo la empresa no va a saber cuánta plata tenía? Yo lo encuentro tan raro. Dice que no, es que las cajas no sabían cuánta, como eran de distinta denominación los billetes, no saben qué denominación había en qué caja. Ya, tenemos que cerrar. Que él conoce lo que cuestan los precios de mercado. ¿Puedo decir cómo dice jefa o no? Dice, yo conozco los precios de mercado en esta weá, pero si te podrían cobrar, dice Daniel Sauer, un palo por la weá, aquí podríamos llegar todos presos. Y le pagaron 1,5 palos al pobre señor, digo pobre, nada que ver, pero en el fondo, comparado con las platas que manejaban, o sea... Claro. Ya. Por mucho... Vamos a descansar un ratito las lengüitas, por favor. Ya, bueno. Y las boquitas les quedan ahí mismo. Solamente quiero decirles, antes de volver para seguir batiendo lengua, que no se vaya a perder el viernes a las 10 de la noche nuestra serie Las Dueñas. Temas de alta profundidad acerca del valor del trabajo de las mujeres. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Yo creo que siempre me dijeron, más que cualquier cosa, que tenía que ser una mujer correcta, de bien. Tenía que ser señorita. Y tenía que llegar virgen al matrimonio. Responsable, buena mamá y buena esposa. Allá en el silencio y los terrenos sangríos de
tomar desayuno, hacer aseo, ver series coreanas mientras tejo. Lavar la loza, doblar la ropa, ordenar. Arreglar a los niños para ir al colegio, preparar las colaciones, ir a dejarlos al colegio. Cuidar a mis papitos fue lo más lindo de todos los cuidados que he hecho. Llega el momento que como hija tiene que cuidar a su mamá. En mi casa hay hartos fantasmas. A mí no me da miedo, al contrario, me hacen sentir acompañada. Yo creo que son otras mujeres que vivieron en esta casa, en otra época. En nuestro programa Futuro de Esplendor, nuestras invitadas y nuestros invitados vienen aquí, se sientan y nos cuentan cómo son. Lo que me representa que soy del norte. Soy bastante leal. Y soy coqueto. Soy llorona. No soy de ningún partido político. Soy súper estricta también. Soy muy sensible. Sagitario, ascendente Acuario y luna en Piscis. Paso mucho en cama. Y nos traen regalos. Mira, este es mi regalo. Fósforos. No te puedo creer. Sale mi cara, dice culona. Es una versión joven mía. Yo lo tengo colgado al lado de mi cama hace 20 y tantos años. Más que nada conversamos y cuestionamos el estado de las cosas. Hemos hablado de la muerte, de la familia, y hoy día vamos a hablar de la belleza. ¡Que pase prensa, por favor! ¡Elenia! ¡Ay, no! ¡Me muero! Un hitazo de las redes sociales, de YouTube, como el cuestionario sin pena. Seguimos bailando a la vuelta. ¿Quién ganó? El capítulo del amor. Futuro Esplendor. Todos los lunes a las 22 horas por Uchile TV. Y como dice nuestra querida Natalia Valdebenito... Y usted ya entró en esta adicción. Bienvenida, chica. Qué difícil es ser millonario. Yo pensaba que esto no iba a resultar. ¡Resultó! ¿Cómo están las reinas de la noche? Y volvemos a Descabelladas con las grandes, gigantes y espectaculares Mirna Schindler, Alejandra Matos. Y vamos a hablar de cuáles son los anhelos de la sociedad chilena y por qué en un informe de desarrollo humano del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU se habla de los anhelos de cambio. Este informe se conoció 10 años después del anterior, por lo tanto muestra las evoluciones que ha tenido la sociedad chilena. Es un informe que se hace con encuestas, con focus group, con encuestas a distintos segmentos de la población, etcétera, y ha detectado una cuestión que nos llamó mucho la atención, y es que en estos anhelos de cambio, un 88% de los chilenos y las chilenas quieren estos cambios, un 75% quiere que estos cambios sean profundos y un 67% quiere que sean graduales. ¿Qué significado le dan a eso, Mirna, primero? Bueno, a ver, a mí lo que me gusta, déjame partir con lo siguiente, a mí lo que me gusta de este informe del PNUD, que dicho sea de paso, lo que hace acá es cruzar varias formas de medición, lo que los expertos hablan cualitativas, cuantitativas, etcétera, no focus group, y llegan a partir de esos cruces, ¿no es cierto?, a varias conclusiones, y entre ellas la que tú acabas de mencionar. Y respecto de que la gente quiere cambios profundos, claro, todo el mundo quiere una reforma a las pensiones, por ejemplo, todo el mundo quiere una educación que esté a un buen nivel, pero no tener que desangrarte para poder pagar una buena educación, lo mismo respecto de la salud, ojalá que no hubiera listas de espera, bueno, etcétera. El tema es que los cambios quieren hacerlo gradual. Entonces, cuando uno pregunta por qué la sociedad chilena quiere gradualidad, y una de las explicaciones interesantes, fíjense ustedes, tiene que ver con lo que ha pasado en estos últimos 5 años, pues. Porque después del estallido social, que vino esa explosión de la necesidad de cambios como los que acabo de describir,
pasaron dos fenómenos, dos procesos constitucionales frustrados, ¿no? Uno de un tinte político, el otro de otro tinte político, pasamos de la A a la Z y finalmente quedamos como que en el punto cero. Y eso, para a la sociedad chilena, yo creo, y es lo que se desprende de este informe, le produce la sensación de que las cosas no pueden ser, digamos que lo voluntarioso, el capricho, que yo quiero que los cambios sean ahora, eso ya no resultó. Y dos procesos constitucionales lo demuestran. Entonces, lo que quiere la sociedad chilena es avanzar, pero avanzar paso a paso, gradualmente, hasta llegar a los objetivos. No sé si lo explico, pero es más o menos en orden y paz. Sí, en orden y paz. Sí. Es más o menos la interpretación que le da el informe a estas cifras. Alejandra, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que nos suena, y que es importante que nos suene a noticia, porque primero que nada el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas nos mostró hace 10 años que había un malestar profundo en la sociedad chilena. Sí. En momentos en que era contraintuitivo pensar que existía ese malestar. El informe del PNUD, el 2004, mostró ese malestar y de alguna manera fue de aquellos informes que sí la vieron venir. ¿Ah? Sí vieron venir ese malestar que llevó al estallido. Y después del estallido, la intuición diría, bueno, la gente no quiere cambios. La gente está conforme con la situación como está, porque se cansó, porque se aburrió, porque se intentó hacer y no se pudo. La gente, digamos, uno podría interpretar que la gente, bueno, se conforma con la situación como está. Y este informe nos trae la noticia de que no, de que la gran mayoría, un 88% de gente quiere cambios. Un 75% quiere que sean profundos. ¿Qué es un cambio profundo? Un sistema, por ejemplo, de pensiones. Un sistema de seguridad social es un cambio profundo. Cambio profundo significa que no me conformo con unas chauchitas más por aquí y por allá. Un cambio profundo. Y luego que sea de manera gradual, también tiende a ser contraintuitivo porque uno piensa, bueno, quiere un cambio profundo, lo quiere lo quiere pronto, lo quiere de inmediato, lo quiere todo. No, lo quiere gradual. Y este es un mensaje para la clase política. La clase política chilena, desde aquel primer informe del 2004 hasta ahora, ha sido incapaz de producir ningún cambio profundo. No se producen cambios profundos en el actual sistema político que tenemos. Ni gradual ni radical. No hay cambios profundos. Entonces, ese sería un llamado. Y gradual significa que es una tarea de la política. Porque esto no va a ser con una revolución. Si la gente dijera, queremos una revolución, bueno, entonces la clase política podría, bueno, me retiro, me voy, me dedico a otra cosa, me voy a armar algún destacamento. No, es tarea para la clase política que hasta ahora ha sido impotente en su capacidad de producir cambios profundos. Y yo creo que esa constatación es súper angustiante, porque uno mira el sistema político actual sin reforma constitucional, no ve ningún camino a un cambio profundo. Yo no veo cómo se podría producir en este minuto, con las reglas del juego que tenemos, algún tipo de cambio profundo. Además que también caracterizan a la ciudadanía como una que no se siente a sí misma capaz de impulsar esos cambios profundos. Y eso es muy delicado, porque además la caracteriza como una ciudadanía que está más bien contaminada por emociones negativas, por miedo, que por la esperanza. Totalmente distinto a lo que vivíamos previo al estallido 2019 e incluso durante buena parte de este. Y fíjate que nos recuerda la apatía de la que tanto hablábamos, no solo en los anteriores informes de desarrollo humano, sino que en general en la literatura de las ciencias sociales en los 90. La apatía, el no estar ni ahí. Y entonces me acordé de nuestro querido, ya fallecido, Premio Nacional de Humanidades, Tomás Mulián, y en su gran libro, que fue el primero que planteó esto, Chile, Anatomía de un mito. Y allí él habla de el ciudadano credit card. ¿Y cómo lo define? El ciudadano que tiene que subordinar sus estrategias de conflicto a sus estrategias de sobrevivencia como asalariado. Ha aprendido que su futuro está en seguir siendo un trabajador creíble. Esa credibilidad vinculada a la sumisión es la que le abre la puerta de futuros consumos ascendentes.
el televisor, que hoy día sería el plasma, la zapatilla, el automóvil, etc. Nuevamente, ante el temor, ante la villanización, dice el informe, o sea, los villanos de una élite política y nuestra propia incapacidad como ciudadanos, nuestra desconfianza entre nosotros mismos, mejor rasquémonos con nuestras propias uñas. Vuelve ese espíritu. Y otra cuestión que me llamó mucho la atención es que este informe hace encuestas a todos, pero también hace una encuesta a la élite. Y dentro de la élite clasifica a la élite económica, la élite política, la élite cultural, etc. La élite en general está bastante consonante con la opinión de la ciudadanía, no es muy distinto. Pero cuando tú dentro de esa élite te haces zoom a la élite económica, ves unas brechas gigantescas. Y es muy preocupante porque nos ratifica el nivel de ideologismo de la élite económica, pero además, lo refractario al cambio. Y déjame mencionar algunas cifras antes de pasarte la palabra. Sí. Derechos sociales. Cuando le preguntan a la élite, a todos, ¿cómo sueñan el país? ¿Con qué país sueñan? ¿Sueñan con un país con más derechos sociales? Élite económica, 12%. Solo 12% de la élite económica sueña un país con más derechos sociales. La ciudadanía, el doble. ¿Sabes lo que quería? Solo un dato más. Adscripción política. El 66% de la élite económica se define de derecha. El resto, la ciudadanía, 16%. Incluso el total de la élite, 31%. Entonces eso te va ratificando ciertos rasgos de la élite que tal vez explican su villanización. Sí, no, lo que yo quería solo agregar es que a mí lo que me gusta de este informe es que en el fondo viene a ratificar lo que nosotros siempre decimos acá y lo que piensan muchas personas. Y es interesante porque es un trabajo muy profundo, muy riguroso, muy bien logrado, por más que le guste o no le guste a un sector. Y cuando tú dices este proceso de villanización es porque la gente identifica culpables. Y lo que ocurre acá es que ellos dicen, aquí hay como dos barreras o dos áreas o grupos, digamos, ¿no?, que forman una suerte de barrera infranqueable para los cambios. Uno es la élite política, ensimismada, preocupada de ganar el corto plazo, la próxima elección, trabajando básicamente para sus intereses, ¿no?, prometiendo muchas cosas en campaña cuando en la realidad pocas de ellas se van a cumplir. Y la élite económica, que es lo que tú dices, ¿no? También, nuevamente, nos miramos el ombligo, el mundo según mi metro cuadrado en mi comuna donde yo vivo con mis privilegios. Y el pánico, esta sensación de miedo, de malestar, también es completamente sobreevaluada por la élite económica respecto al resto. Mira, emoción de preocupación, como la emoción que más lo embarga. Élite económica, 78%. Ciudadanía, 61%, élite en general, 69%. O sea, está mucho más preocupada. Las cosas han empeorado. Élite económica, 93%. Ciudadanía, 59%. O sea, además hay una cierta histeria. Pero ¿sabes por qué en eso, este no? segmento? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vives, igual como ¿te acuerdas este cuento del príncipe, ¿cómo se llama? El príncipe feliz, ¿puede ser? Que este señor que vivía... El príncipe feliz, el de la golondrina que le saca el oro, ese. Claro, es que ese es uno, es el príncipe Ese feliz. conozco príncipes. Y el otro es este príncipe o este rey que camina desnudo y que no sabe que está desnudo, ¿no? Porque vives en una irrealidad completamente. Entonces, cuando tú vives tu realidad y te das vuelta entre los mismos, tus mismos pares y conversan con todos los que tú piensan igual que tú y no sales de tus perímetros, ¿no es cierto?, protegidos, donde no pasa nada, donde todo, etcétera, ¿no? Evidentemente, cuando no tienes la conexión con el mundo, no digo que ese mundo también es real, lo que pasa es que hay un mundo real que va más allá de esa frontera. Si no tienes contacto con ese otro mundo real, terminas teniendo una percepción no necesariamente correcta de la realidad. Ahora, yo creo que respecto del Chile del Tomás Mulián, donde la gente efectivamente estaba muy subordinada al miedo de quedar fuera del sistema económico, fuera del crédito y se portaba súper bien y todo, al Chile de hoy yo creo que la revelación de las magnitudes de corrupción, la revelación del abuso de poder, la revelación de que si tienes plata no importa,
ha erosionado esa conducta, esa adhesión al sistema de la sociedad. O sea, yo creo que la gente hoy día está mucho más dispuesta a no pagar, a evadir, a pasarse el ticket del metro, a las actitudes antisociales, porque no siente que, o sea, igual la adhesión al sistema democrático es voluntaria. Tú tienes que sentir que te trata bien, que vale la pena, que pagar impuestos vale la pena, porque todos hacemos el mismo esfuerzo. Y que si a mí me va súper bien, me va a ir bien lícitamente. Pero esta idea, esta imagen que se está dando por múltiples casos, incluido el caso de Hermosilla, de que si tú tienes plata, puedes, como dicen los gringos, get away with murder, o sea, puedes matar y vas a quedar libre. Y si los otros roban, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Sí. Claro, o sea, está robando. Imagínate, tiene un amigo con plata, le deposita plata o le mandan... ¿A quién le mandan plata? Tenemos que cambiar de tema. Plata para la casa. ¿Tenemos que cambiar de tema o tenemos que cerrar el bloque? 5 minutos nos quedan. No. Poquito. Ya, entonces. Ya. Para pasar al tema. Hay una profesional del ámbito de los derechos humanos, de las ciencias sociales, de las minorías de género, que se llama Isabel Amor, que concursó a un cargo directivo en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y que fue despedida por pérdida de confianza. Llevamos hablando de esto 2 semanas. Obviamente porque le pega al gobierno, porque hay intereses detrás, pero también porque fue una medida considerada muy injusta y políticamente muy mal manejada. Pero como para programas políticos, editoriales, columnas, y traerlo para acá, yo quiero saber por qué. A ver, yo creo que el caso de Isabel Amor a mí me parece importante, más allá del cargo, porque uno podría decir, directora del Cernamec de Los Ríos, ella misma en una entrevista que me concedió, la última entrevista que ella dijo que iba a dar, decía, ¿a quién le importa? Ella misma ella decía, sí, el punto no es el cargo en sí mismo, el punto son las cosas que están detrás de esta decisión y que tiene que ver con 2 aspectos. Uno, ser la hija de una persona que está condenada por violación a los derechos humanos, en el caso de Luis Corbalán, creo que es Castillo el nombre, sí. el apellido materno. Pero es súper importante aclarar porque se ha desvirtuado mucho que habría sido despedida por eso, por ser hija de. Estoy empezando a dar mi argumentación, querida jefa. Primero, se trata de una persona, una mujer, 40 años, que nace en una familia de pinochetista, ella lo dice, pinochetista de derecha, y que con los años ella va descubriendo que hay un mundo distinto al mundo que a ella le habían contado, ¿no? Porque es lo que ocurre. Ella va al colegio Altamira, ella lo cuenta, y es una cuestión bien interesante porque el colegio Altamira es un colegio que uno podría decir tiene una marca más de izquierda, y ahí conoce, obviamente, un mundo distinto. Y en ese mundo distinto, entre ella, dice, su amiga Valentina, cuya familia estaba vinculada al Partido Comunista, le abre la cabeza y dice, ups, parece que el mundo no es como me lo habían contado. Y ahí, después de varios años, ella termina, claro, conociendo la noticia de que su padre, como médico, había estado involucrado en actos relativos a violación a los derechos humanos con ocasión del golpe militar en el Estadio Nacional. Y ahí empieza un proceso que es largo, porque son 18 años más o menos lo que dura este caso, que termina en una sentencia, final, con todas las apelaciones, Corte Suprema mediante, y es ahí cuando ella, siendo la directora del Instituto de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos, de Ñuble, es cuando empieza a recibir una serie de críticas por parte de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos y también de Ñuble. Y ella guarda silencio, es apoyada por la directora nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es Consuelo Contreras, cuando Consuelo Contreras dice los hijos no tienen por qué pagar por lo que hacen sus padres y las causas son individuales. Y es ahí cuando ella decide dar una entrevista. Mucho antes de ser designada para este cargo de Cernamec, al cual ella postula además, dicho sea de paso, por la alta dirección pública. No tanto antes, en junio. Sí, pero lo que quiero decir es que no es como que yo di la entrevista y 2 días después me echaron. No es como que ya, soy Cernamec, voy a dar una entrevista y me echaron. No, esto ocurre antes de que ella acepte el cargo de Cernamec, que es importante el tema de los tiempos. Ya, pero la historia, como digo, llevamos 2 semanas conociéndola. Pero es que déjame cerrar. Entonces, es que quiero preguntarle a Alejandra por qué 2 semanas dándole vuelta a este tema, que es muy lamentable, por cierto, insisto.
Pero ¿por qué ayer salía en la segunda una red de poder de Isabel Amor? ¿Es eso? ¿Es la gravedad del despido? ¿Es la debilidad del sistema de designación de alta dirección pública? ¿Qué es lo que nos lleva a seguir hablando de esto? Yo creo que nos interpela a las mujeres, interpela también a la izquierda, porque yo creo que el punto es que tiene que quedar súper claro cuando el Estado tiene y debe tener, en mi opinión, debe tener una política muy restrictiva respecto del negacionismo. No puede haber funcionarios públicos que nieguen las violaciones a los derechos humanos, así sean de los padres, los hermanos, etc. En este caso, no queda lo suficientemente claro que es por eso. ¿Por qué? Porque lo que ella dice en una entrevista lo dice en un borrador que no se llegó a publicar. Y se toma una medida de pérdida de confianza respecto de un borrador. Y yo creo que eso también nos interpela a nosotros como periodistas. Se supone que el periodismo, bueno, nosotras todas no solamente hemos sido periodistas, hemos sido profesoras de periodismo, el periodista no le debe entregar los borradores a la autoridad. Sabemos que de repente en circunstancias extraordinarias se presta el borrador para que si hubiera en caso, así como extremo, que hay algo que chuta, no sé, entrevisté a alguien que habla de términos científicos ultra, por favor que no me vaya a cometer algún error, ya, si hay algún error lo puedes corregir, pero no para que edite, no para que diga, mira, esto que dije en realidad mejor no me lo pongas. Eso se supone que los periodistas no hacen. En este caso se hizo, pero yo entiendo que eso se hace en el secreto, en el marco del secreto profesional. Algún editor le pasa el borrador, hacen el acuerdo, ese medio sabrá por qué lo hizo, en fin, pero ella agarra el borrador y se lo manda a los jefes para que la validen o no la validen en lo que dice, y sobre ese borrador la despide. Yo creo que ahí es donde está todo enredado, está enredado en los valores profesionales periodísticos, está enredado respecto de su conducta como autoridad. Si tú vas a dar una entrevista, dala. Y hazte cargo de lo que vas a decir, o no la des, pero no pidas permiso para decir, oye, ¿puedo decir esto? ¿O está bien esto que dije? Y la autoridad, en mi opinión, debió haber dicho, perdón, yo no voy a leer ningún borrador suyo. No me pase borradores porque yo no te puedo... O sea, cuando yo acepto un borrador para decirte, oye, mira, debería sacar esta pregunta, o mejor... me hago parte de las opiniones de ella. Cuando selecciona, porque el servicio participa en el proceso de selección, que es muy profesionalizado, ya te hiciste cargo de que la elegiste, te pareció la persona correcta. Pero te quiero devolver la palabra, Mirna, porque yo escuché atentamente una entrevista que tú le hiciste a Isabel Amor. Y claro, ella ya no es... ya salió del cargo, no tiene ninguna responsabilidad ni política ni ejecutiva con el gobierno. Y más bien está bastante herida porque, bueno, le desarmaron toda una vida, su señora está embarazada, etc. Pero hay una cuestión que me llamó mucho la atención, y es que ella da a entender que da esta entrevista porque necesitaba sanarse de esta condena que había sufrido su padre como torturador. Y todo lo que ella había tenido que callar justamente por las complejidades de su trabajo profesional, y necesitaba sanarse dando una entrevista. Entonces, siendo funcionaria pública, recurrir a una entrevista para sanarte psicológicamente, que es humanamente comprensible, pero si estás en un cargo directivo de la administración pública, decidir sanarte... No sé, hay un problema con la psique. Y segundo, al tiro te doy, porque es tu entrevista, entonces por eso me parece súper interesante. Ella insiste en que cree que su padre no torturó. Entonces es muy similar al caso de Macaya. Yo creo que por eso el gobierno se enredó tanto. Y por eso salió una declaración de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Ella no dice que el papá no torturó. Lo que ella dice es que el papá participa... Ella no desconoce la sentencia. La sentencia dice encubridor. Ella lo que dice es que el papá, en otras palabras, no torturó física, ella no es el autor de la tortura. Pero obviamente que en esa entrevista... Pero espérate, es que, ¿por qué yo te digo que ella dice que no torturó? Por eso, porque dice no es autor. Pero en la determinación jurídica es, tú participas en un delito como autor, cómplice o encubridor. Y él participa como encubridor. Y ser médico en un contexto de tortura, perdona, pero es una participación brutal en la tortura. Pero mira, si eso lo hablamos en esa entrevista, a ver, por favor, aquí todas hemos
investigado, cubierto los casos de cómo los médicos participaron activamente sobre todo en los primeros años, como cómplices, autores, encubridores. En mantener, en hacer que la persona siguiera hablando y que no se muriera, porque al principio, los primeros casos, que son los más terribles, cuando recién ocurre el golpe, se les morían en la tortura. Entonces, idearon un sistema en que los médicos estuvieran presentes. Ella lo sabe, y yo se lo planteo así. Y ella lo dice, le dice, sí, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí están, cuando tú me dices esto de sanarse, bueno, yo creo que son las contradicciones naturales de una persona que ha tenido que convivir, primero, con este pasado, con esta historia de su padre, y segundo, con un compromiso que ella señala es absolutamente irrestricto con los derechos humanos, al punto que se llega a convertir en directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Ñuble, sin nombrar todo su activismo en causas de género, en causas de minorías sexuales. Ella es lesbiana, está casada con una mujer, va a ser madre prontamente, es decir, todo lo contrario a un padre que participó de la dictadura, que tiene una mirada digamos, a lo menos conservadora, y toda su lucha y todas las terapias que esto le ha significado. Entonces, creo que es parte de eso, de esa contradicción. Y en eso solo el punto que tú señalas, Alejandra. ¿Por qué creo yo que el gobierno lo manejó pésimo esto? Lo manejó tan mal. Y por supuesto que los medios de derecha, pero evidente, que duda acá, se le están dando en bandeja el tema. Pero obvio, o sea, de partida, si tu jefa nacional, directora nacional del CERNAMEC, Priscila Contreras, en palabras de Isabel Amor, y el fiscal del organismo le dicen go ahead, o sea, hazlo, sacando ese párrafo que ella sostiene y dice, creo que esto no me puede generar problemas, porque ya le había pasado cuando ella era de Fundación Iguales. También te decía, pucha, había que tener tanto cuidado en lo que uno decía, y es verdad, hasta uno que ha dado entrevistas sabe que no es fácil dar entrevistas. Yo misma he dado entrevistas y cuando me leo digo, no quise decir exactamente esto, que lata, en fin, bueno, por eso ella se lo pasa a su jefe. Y si sus jefes le dicen, dale, y a los 2 días la echan, ¿qué entiende uno de eso? Mal, po. O sea, yo creo que era necesario, desde el punto de vista político del gobierno, que quede súper claro cuál es la razón del despido, para que no se entienda que se está castigando a una persona solo por ser el hijo de o hija de, sobre todo si tiene una trayectoria vinculada a los derechos humanos y a la defensa. Yo creo que ese punto es el que amerita que se hable del tema. Ahora, por supuesto que se ha explotado y sobreexplotado el tema en los medios y las editoriales y la defensa de la libertad, como no se ha hecho respecto de otros casos en que obviamente que la conveniencia... Eso te habla de quién maneja los medios en Chile. Exacto. O quién predomina. Pero eso no implica, a mí me parece que eso no debiera ser una excusa para no tratar el tema. Yo creo que el tema del negacionismo es importante, y es importante ver cuándo se configura. Pero lógico, Ale, tú entrevistaste a Lidia Casas. ¿Quién podrá negar que Lidia Casas es un referente en los derechos humanos, como una abogada que además es la jefa de la unidad de derechos humanos de la Universidad Diego Portales? ¿Y qué te dijo la Lidia? Ella dice que en Chile no se ha encontrado este lugar, o sea, las personas que son hijas de o que son parientes de son miradas con suspicacias por sus parientes cuando asumen un compromiso con los derechos humanos, y también por las izquierdas, porque nunca las aceptan o siempre están bajo de sospecha de que sean zapas o digamos que estén jugando a dos bandos, qué sé yo. Siempre. Ese es un problema que no resuelto. De un caso personal. Y ella tenía un caso personal. Pero dicho eso, también alega lo que dice Yasna. No se puede decir que tu papá médico no participa en torturas, porque no solo participa el que tortura, también el que controla el pulso, para que la persona no siga. ¿Sabes lo que pasa? Pero sí sí cree punto que el súper tema delicado, claro. que no, en ningún caso estoy enjuiciando a la señora Amor. Yo creo que ella fue víctima de una situación arbitraria, claramente, porque además la pérdida de confianza es lo mismo que la necesidad de la empresa en el sector privado. O sea, da para todo. Claro. Te despido por pérdida de confianza, te despido por... no necesito explicarla. Pero después, no antes, después. Por eso te digo que para formarme un juicio yo, la entrevista que tú le hiciste es clave, porque estuvo muy bien lograda. Lograste que ella se explayara en sus sentimientos. Y
cuando se refiere a la tortura, porque efectivamente en la entrevista que sí se publicó no lo dijo, pero en esta entrevista vuelve a decir, mi padre no participó directamente en la tortura. Entonces, ahí vamos a un problema cultural que ha capturado la psique de la sociedad chilena y que es lo que la filósofa Hannah Arendt define como la banalidad del mal. O sea, Claro. Cuando participar en tortura o participar en un exterminio significa llenar una planilla Excel, y porque tú llenaste la planilla O Excel el de la pulso, como cantidad de dices tú. torturados y desaparecidos, Horror. entonces no participaste directamente Horror. de esa maquinaria Pero de por tortura, supuesto. estamos en un problema. Pero terrible, pues que yo por eso te digo, o sea, lo que te quiero decir es que a mí, ¿por qué la entrevista me pareció importante? También te agradezco, Yasna, pero tiene que ver con lo siguiente, porque efectivamente, como tú dices, ya no es funcionaria pública, ya no tiene que responderle a nadie, y es lo que ella siente. O sea, hay una parte de ella que obviamente como hija se resiste a creer que su papá fue el que puso la picana y le puso los electrodos en los genitales. Entonces sí, pero resulta que si tú estás supervisando, claro, estamos de acuerdo, eso no es el punto. Yo creo, El punto es cómo se manejó el punto caso. es Y el cómo se punto es manejó que el tenemos caso. un punto. Y el punto que Y tiene es- que cerrar. y es cambiar el tema, hay que cerrar el bloque, pero porque además vamos a dedicarnos en el próximo bloque a conversar de un tema súper interesante, que es la política estadounidense. Está en pleno desarrollo la Convención Demócrata, el lanzamiento ya oficial de Kamala Harris como candidata presidencial, y es lo que vamos a conversar a continuación con la politóloga Catherine Reyes Householder, que nos va a acompañar justamente para ver ese tema. Así que vamos, pero volvemos con ella enseguida. Chile TV presenta el prestigioso noticiero internacional Democracy Now! Los destacados periodistas Amy Goodman y Juan González te informan diariamente sobre el acontecer global desde Nueva York. Today we bring you the first part of our global broadcast exclusive conversation. The streets of Tahrir have once again been filled. Key issues here at the United Nations Climate Change Conference remain unresolved. Police are saying the protesters to move further and further away. I'm Amy Goodman. And I'm Juan Gonzalez. And those are some of the headlines. This is Democracy Now! No te pierdas Democracy Now! De lunes a viernes a las 21 horas por las pantallas de Chile TV. Llega a Chile TV la serie documental que se pregunta por qué. The Why. Esclavitud moderna. Igualdad de género. Pobreza y desigualdad. Derechos civiles y políticos. Historias que dan cuenta de problemáticas centrales del mundo en el que vivimos. The Why. Historias del mundo para el mundo. Todos los miércoles a las 23:30 horas por las pantallas de Chile TV. Sapiens, reportes de ciencia y tecnología desde un Chile que piensa. Nuestro territorio es un inmenso laboratorio y te invitamos a descubrirlo. Viaja junto a los mejores equipos científicos desde el interior de las células hasta las más lejanas galaxias. Medio ambiente, el cuidado de la naturaleza y los adelantos de la sociedad. El conocimiento y la innovación de hoy. Encuéntrate con Sapiens, reportes de ciencia y tecnología para un Chile que piensa. Todos los sábados a las 21 horas por Chile TV. Y volvemos a Descabelladas con estas chasconcitas que tengo a mi derecha y con una politóloga de primer nivel, doctora en ciencias políticas, más de la red de politólogas aquí en Chile, pero una estadounidense de tomo y lomo. Sí se van a dar cuenta cuando con el acento, pero habla perfecto español. Catherine Reyes Householder, ¿está bien pronunciado? Sí, más o menos. Super. ¿Y Reyes por qué?
Bueno, me casé con un chileno y me cambié el apellido. Se casó con el señor Reyes. No, pero es que las gringas progre, perdona de explicar esto, las gringas progre le ponen el guión para mantener su apellido original, pero la gringa ya más tradicional se pone el apellido del marido de una. Es un una solo práctica. apellido. Sí, Entonces, Sí. como buena gringa progre, ha seguido súper de cerca la Convención Demócrata. Yo sé que tú además eres especialista en los temas de género y me llamó mucho la atención ayer, probablemente a todas, el discurso de Hillary Clinton, cuando dice: ojalá se rompa este techo de cristal que tenemos las mujeres. Bueno, ella no lo pudo romper cuando fue candidata y le desea ahora a su compañera de partido que sí lo haga. ¿Cómo has visto esta convención y ese aspecto en particular, Catherine? Bueno, claro, la convención ha sido completamente otro tono, digamos, que la convención republicana que tuvieron los republicanos en julio. La convención republicana era un poco raro en el sentido de que pensaba que Trump iba a competir contra Biden, pero al final no fue. Entonces, tenían ataques contra Biden y es justo después de esta convención que sale Biden de la competencia y sale Harris. Entonces, Sally Harris como candidata de manera poco convencional. Normalmente hay primarias, si uno gana delegados, hay una competencia. Lo que pasó con Hillary Clinton, ¿cierto? En 2016, tenía una gran competencia con Bernie Sanders. Y uno pasa por esa competencia como afinando la candidatura, etc. Pero sufriendo ataques también. Entonces Hillary sufrió muchos ataques a lo largo de sus primarias y tenía que unificar el partido. Nada de eso pasó con Harris. Era completamente diferente como llegó a ser candidata. Biden sale y dice un tiempo después igual que prefiere que Kamala Harris sea la candidata. Y los delegados que eran comprometidos con Biden después apoyan casi todos a Harris. Y el partido está completamente unido detrás de su candidatura. Entonces, esta convención es básicamente toda convención es una serie de publicidades por la candidatura presidencial. Pero vemos una convención con mucho ánimo, mucha energía. Vemos una trayectoria, ¿cierto? En el Partido Demócrata vimos primero Biden dio su discurso el lunes, ¿cierto? Y había un poco de homenaje frente al expresidente Biden saliendo. Mucho respeto, había bastante emoción también por su parte. Y él estaba intentando dar un legado fuerte y diciendo que Harris es su sucesora. También después vimos anoche los Obamas, la pareja de los Obamas. Y allí vemos un lazo ahí con la candidatura de Harris también, porque, bueno, Obama era el primer presidente afroamericano y Harris sería la primera mujer y afroamericana y birracial, etc. Entonces hay muchas similitudes en ese sentido. Con la pareja de los expresidentes Obama y Michelle Obama. Y apoyaban obviamente fuertemente a la candidatura de Harris y ganaron muchísimos aplausos y había mucha energía. Y esta noche es la noche del candidato a la vicepresidencia, Tim Walz. Entonces, él también era una persona sumamente desconocida en comparación con los demás cuando fue nombrado como candidato a la vicepresidencia, gobernador de Minnesota. Como cuando salió nominado por Harris, ¿cierto? Había como 80-90% de los estadounidenses no sabían quién era. Entonces era tabula rasa en ese sentido con las candidaturas. Y mañana es la noche más importante con el discurso de aceptación de Harris. Mañana, mucha anticipación. ¿Qué debiera decir ella? ¿Cuál debiera ser su énfasis a tu juicio para disipar dudas que ha instalado el propio Trump sobre su supuesto radicalismo revolucionario, en fin, y para convencer a quienes tienen aprensiones también con el hecho de que sea mujer y de que sea birracial? Lo interesante de Harris en términos de género, que es diferente de Hillary Clinton, es que no ha hablado casi nada de ser primera presidenta. Con Hillary Clinton hablaba de eso de manera estratégica, sobre todo en frente de votantes feministas, mujeres, pero Harris ha dicho casi nada. Y yo creo que no tiene que decir mucho. Es obvio que sería la primera
mujer elegida. Es la primera vicepresidenta que tiene los Estados Unidos. Además de ser birracial afroamericana y también con descendencia de la India. Claro. Entonces yo creo que no va a hablar tanto sobre eso, pero ha intentado mantener algo, proyectar cambio. Entonces, la verdad es que Harris lo tiene súper difícil en términos estructurales de esta competencia presidencial. ¿Por qué? Porque viene del partido en el poder, el partido incumbente, y no le está yendo muy bien en términos de la aprobación de Biden está baja, 39-40%, lo que es bajo en los Estados Unidos. Hay una sensación de que los precios son muy altos, que hay mucha inflación, hay mucho descontento por eso, también temas de inmigración, etc. Entonces, Harris no lo tiene fácil siendo la candidata del partido que está en el poder. Hay otra cifra de que solamente 25% de los estadounidenses piensan que el país está en el buen camino. 65% piensan que el país está en el camino equivocado, en el mal camino. Entonces se busca cambio. Entonces yo creo que lo que va a intentar hacer Harris también es de intentar proyectar cambio y puede hacer eso implícitamente apelando a su identidad como mujer en ese sentido. En el caso de Hillary Clinton, con todas las dificultades que tuvo porque se hacían, estudios, incluso recuerdo de neurociencia que mostraban que había un sesgo inconsciente de la mayoría de los estadounidenses en contra de ella por ser mujer, pero por ser una mujer muy asertiva, muy masculinizada, como que generaba rechazo. Pero además genera rechazo por venir de los Clinton y ser, todo el problema que tuvo Clinton antes, ser blanca, da una conferencia de prensa en unos sillones muy rococó y todo se veía establishment. Muy aristócrata se veía, comparada con Trump, que venía así como, todavía no se conocía mucho Trump, pero venía como con la voz del pueblo blanco. El populista. Bueno, ahora... aún así, Hillary Clinton ganó el voto popular, perdió por los sistemas de Estado. ¿Qué posibilidades tiene Harris de ganar los estados swinger, que son al final los que determinan quién puede ocupar la presidencia? 50% de probabilidad. Es básicamente empate. Lo que sí se veía bastante claro en las encuestas que había movimiento en la intención de voto. Entonces, estamos en un país hiperpolarizado. Hay mucho menos personas ahora que pueden cambiar. Después hay otra variable de cuáles personas van a salir a votar, porque el voto es voluntario. Y lo que vimos antes, después de la convención republicana, los días antes de la salida de Biden, es que Trump se veía como que tiene una ventaja en el colegio electoral, en esos estados de batalla, digamos, estados claves, que realmente son solamente como 7. En elecciones anteriores eran más estados que pueden ir por un lado y otro, ahora son básicamente 7, y especialmente Pennsylvania es un estado, y Georgia son 2 estados especialmente claves. Y se veía un poco de movimiento en las intenciones de voto. Ahora, las encuestas estatales son las más importantes de esos estados y tienden a ser también las encuestas con peor calidad, con muestras más chicas y más variabilidad. Entonces, son pocas encuestas que realmente salen del margen de error viendo Harris como ganando. Entonces, por ahora se ve básicamente como empate y va a ser muy reñida. O sea, aún con la energía y todo que le impuso todavía. Sí, quería preguntarte, Catherine, ¿cómo ves tú ahora esta... A ver, uno ve a Donald Trump como un incombustible, ¿no? Donald Trump puede hacer lo que haga, ser el criminal más grande, enfrentando cargos tan severos, y sin embargo no baja en su popularidad, por lo menos en un sector de Estados Unidos, ¿no? ¿Cambia en algo el que su oponente ahora no sea un hombre mayor que pierde el hilo, que se equivoca en los nombres, sino que es una mujer muy vital, que tiene una sonrisa siempre ancha, él siempre enojado, bueno, le va bien a pesar de todo, pero cambia en algo el eje?
Hay mucha discusión sobre eso, sí. O sea, algunos dicen que Trump tiene algo de odio hacia una mujer y siente que habría sido más fácil competir contra Biden y después le cambian. Entonces tiene un discurso donde dicen que hubo un golpe de Estado, ¿cierto?, contra Biden y él iba a ser candidato y Harris como creó una estrategia para sacar la presidencia de él, etc. Entonces, ha seguido... la línea de Trump ha sido mucho en insultos y él ha recibido críticas dentro de su propio partido y asesores alrededor de él diciendo que no debería seguir insultando tanto y diciendo que ella es estúpida, diciendo que ella es loca, La verdad es que estructuralmente Trump lo tiene fácil. Tiene que hablar de la economía, tiene que hablar sobre los precios, tiene que hablar de lo mal que lo ha hecho Biden y que el país necesita otra cosa. Estructuralmente es fácil usar esos temas, pero él no ha logrado mantener consistencia en su mensaje. ¿Y qué crees que pasó? ¿Está descolocado? Eso es lo que se ha surgido en la prensa, han hablado de eso. Incluso dijo que Biden iba a reaparecer en la convención y que iba a reclamar su lugar como candidato. Y está defendiendo a Biden así como... Pura fantasía. Es pura fantasía. Sí. Pero además vi un video que era, te juro que delirante, que yo dije, no, esto no puede ser verdad, y es parte de la campaña de Trump, que aparece Kamala Harris como si fuera su esposa, besándose, después aparece Kamala Harris, todo esto con inteligencia artificial, con una guata enorme a punto de parir, y después aparece Kamala Harris con un Donald Trump chiquitito, que es una guagua, pero es que es espantoso. No, y otra foto que yo vi... Pero esto es parte de la campaña, Yasna. Sí, no, otra que no sé si es parte de la campaña, que es ella de espalda hablándole al Comité Central chino, con la olla y el martillo. Eso en Estados Unidos prende realmente. O sea, la gente se lo compra. La verdad es que si preguntas a cientistas políticos, dirían que las campañas, las pequeñas publicidades no tienen tanto efecto. Lo que tiene más efecto son esos factores estructurales, como les mencioné, la economía, la aprobación, que quieren cambio. Entonces, pero a la vez... Es la economía, estúpido. Es la economía estúpida. Pero a la vez es cierto que los márgenes son tan chicos en esos estados claves. Pasar, entonces. Y la otra variable es quién va a salir a votar. Entonces, lo otro que trae Harris, que es una hipótesis, podría ser, pero ha aumentado la intención de voto de las mujeres, en particular, los afroamericanos. Y eso puede ser clave en el sur, en algunos estados en el sur, especialmente en el estado, por ejemplo, de Georgia, que fue el estado que perdió Trump y después reclamó, etc. Y intentó convencer al secretario de Estado de encontrarle más votos y está en un juicio, en eso. Entonces, ese factor de movilización puede ser clave. Y los jóvenes, los afroamericanos, los hispanos, por ejemplo, es una población... digamos, un foco que podría ser potencialmente favorable a... Y es la base del Partido Demócrata en ese sentido. Pero tienen que ir a votar. Y tienen que salir a votar. Pero las anécdotas y también las encuestas muestran eso, que había mucho menos entusiasmo con el presidente Biden, con otro mandato con Biden de seguro iba a perder, ahora por lo menos hay una posibilidad. Hay una posibilidad, eso es un resumen. ¿Qué posibilidad hay de algún acto de negación de los resultados, que también lo dicen muchos analistas, que Trump no va a aceptar o no aceptaría perder? Claro, si Trump pierde, nunca va a aceptar el resultado. Nunca aceptó el resultado de la última elección y no aceptaría el resultado de una próxima elección. Eso es malo para la democracia estadounidense, obviamente. Se pierde confianza en la integridad electoral, que es la base de cada democracia, es el voto. Uno pierde confianza en, ¿me van a contar el voto o no? Etcétera. Entonces, y va a haber siempre un sector dentro del Partido Republicano que siempre van a pensar que Trump ganó en 2020 y que Trump gana esta elección también. Y si gana Trump, eso es otra cosa.
obviamente aceptaría los resultados en ¿Y este eso caso. qué significa para las mujeres en Estados Unidos y en el mundo? Que es tu tema de estudio. Si gana Trump y la agenda en general de su sector de la ultraderecha populista en Europa, ¿cómo ha generado un retroceso en materias de género? Que ellos llaman ideología de género. Sí, bueno, en términos de género, yo diría que lo más llamativo, lo que se ha hablado más, son los derechos reproductivos. Claro. Entonces, Trump, durante su presidencia, nombró a 3 jueces a la Corte Suprema. Tiene una mayoría, 6 versus 3 en la Corte Suprema. Y 2 años atrás se derrotó, ¿cierto?, a Roe vs. Wade, que fue la decisión de la Corte Suprema que consagraba esos derechos. Después de esto, básicamente cada estado hace lo que quiera con los derechos reproductivos. Entonces, algunos estados empezaban a restringir más, otros tenían algunos referéndums también sobre el tema. Pero en general han habido mucha preocupación en este tema en particular. Y claro, los republicanos también han hablado en contra de la ideología de género, derechos de personas transgéneras, todo en una línea similar. ¿Qué pasó con el Partido Republicano que ha sido cooptado por Trump? Parece que ya no hubiera otra figura, y en realidad no es que venga, no es que venga de la raigambre republicana, digamos, lo aceptan porque tiene muchos votos, pero ¿qué ha pasado? ¿Existe el Partido Republicano sin Trump? Sí, bueno, ahí sí veo gran contraste entre las convenciones. Entonces, la convención republicana, no habían expresidentes, eran gente leal a Trump. Los expresidentes, no habían los Bush, ¿cierto?, la familia de Bush. Era gente de la... Había un luchador de lucha libre. Sí. Personas, claro, hipermasculinas, uno podría decir. Y algunas personas de ciertas organizaciones, pero muchos familiares de Trump. Una familiar de Trump también era como la jefa de toda la convención, etc. Entonces se ve como el partido familiar de los Trump. Otra cosa con la convención de ahora, ¿cierto? Como les mencioné, el expresidente Biden, los Obamas, los Clintons, hoy día también va a hablar, hacer un discurso Bill Clinton. Entonces se ve continuidad en el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Se ve esa gran ruptura de 2016 y la llegada de Trump. Y la élite antigua del Partido Republicano, donde están en la casa, no están en la convención. Catherine Reyes, householder, académica de la Universidad Católica, experta, como acabamos de constatar, en el tema de la política estadounidense, politóloga. Te queremos agradecer tu tiempo y tu expertise para llevarnos a entender este proceso que está en pleno desarrollo. Muchas gracias. Y a mis compañeras de panel, muchísimas gracias por estar aquí, por su brillantez, por nuestra enormidad. Por su enormidad. Oiga, y síganos en nuestras redes sociales. Como ya les hemos dicho, estamos en Spotify, en YouTube, puede repetir el capítulo. Se repite el domingo también a las 10 de la noche, si es que quedó con gusto poco. ¿Dónde no estamos? No estamos en Tinder ni tampoco vamos a estar en Humble. ¿Cómo se llama? No, Bumble. No sé, porque yo se nota que no está ahí. No visito esas aplicaciones. Bumble, no. Ayer salió un artículo en The Economist de que la gente está abandonando las aplicaciones de cita. Sí. Volviendo a la vieja escuela. Te la presento vieja un amigo. Claro, ir a un malón. ¿A tu marido lo conociste por aplicación? ¿Ves tú? No, está a la baja la aplicación. No, pero ese te presento un amigo, yo tengo mala experiencia. No, a mí no me presenten a nadie, por favor. No, oye, Catherine nos dejó el nivel alto y lo volvieron a bajar. Pero tú dijiste. Despedir dignamente. Tú dijiste. Ya. Bueno, chao, chiquilla. Chao. Gracias, Catherine. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche, como siempre. Y véanos en nuestras redes sociales.